Hoy empiezo a vivir, Dios mi nombre pronunció, la promesa que Él dio, la que tanto esperé, la celebro en su amor. La misión se cumplió, hoy te dejo una huella plasmada en tu existir. Es tiempo de seguir, celebrando la dicha de tu vivir. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Y por eso hay que celebrar la vida y el amor que Dios nos da. Como un árbol de luz, hoy extiendo mis brazos para abrazarte a ti, para dar lo mejor y entregarte a la vida con todo el valor. La misión se cumplió. Celebra la vida. Hola, hola, muy buenas noches. Saludos y bendiciones en este miércoles ya. Aquí vamos avanzando cerca ya a finalizar este año 2022. Y yo feliz de poder compartir nuevamente este espacio con ustedes, donde nos reunimos para poder conversar sobre diferentes temas en el manejo de duelo. Yo creo que es realmente importante y necesario contar con esa ayuda que todos necesitamos para esclarecer las dudas, las preguntas, las interrogantes que constantemente nos hacemos. A veces amanecemos llenos de preguntas, llenos de pensamientos negativos o disruptivos que no nos alimentan para poder avanzar positivamente en el proceso de duelo. Y para eso estamos aquí, para ayudarles, para acompañarles, para orientarles en este proceso que es tan importante resolverlo de una forma adecuada. También sé que hay personas que se conectan por primera vez. Sean bienvenidos, bienvenidos a este espacio que La Piedad les da a ustedes de una forma totalmente desinteresada. Es parte de nuestros programas de responsabilidad social, porque queremos apoyarles, porque creemos en la salud mental adecuada de los seres humanos. Y a través de estos espacios les ayudamos a tratar poco a poco, a volver a construir ese estado de equilibrio emocional que es tan importante que lo podamos lograr de una mejor manera. Entonces sean bienvenidos si usted se está conectando por primera vez a este espacio que La Piedad le genera. También recordarles que tenemos la línea 800 Amanece, una línea de atención terapéutica totalmente gratuita que funciona de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. Es muy importante que usted sepa que las personas que atienden la línea 800 Amanece son psicólogos profesionales que se han capacitado en temas de manejo de duelo y que cuentan con toda la especialidad para poderle atender y brindarle a usted esas herramientas a través de los primeros auxilios psicológicos. Por eso quiero invitarlos para que juntos veamos este video que nos ilustra de una mejor manera lo que hacemos desde la línea 800 Amanece. Si estás pasando por una etapa de duelo o pérdida, La Piedad te escucha y te apoya, totalmente gratis. Llámanos a nuestra línea gratuita 800-2626-323. 800 Amanece. Psicólogos especializados en manejo del duelo te escucharán y te aconsejarán cómo aceptar esta etapa de la vida. Esta línea es abierta a todo el público y su horario de atención es de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. 800 Amanece. Te escuchamos. Por mucho y más, La Piedad, Camposantos, funerarias y crematorios. Es tan importante ser escuchados, contar con ese apoyo incondicional para poder resolver todos aquellos conflictos que tenemos. Por eso yo los invito a que aprovechen de este recurso. En algún momento he pensado que
todos, de alguna u otra forma, necesitamos como esa ayuda terapéutica, pero si bien es cierto, a veces no contamos con el recurso económico para ir al psicólogo, no contamos con esos recursos para poder llevar los procesos terapéuticos de una forma constante y adecuada, y la piedad nos brinda esta oportunidad totalmente gratuita. Entonces, de verdad, yo le invito a que usted utilice este servicio que lo generamos de forma desinteresada, única y exclusivamente porque pensamos en usted, porque creemos que como empresa necesitamos apoyarle y acompañarle. Entonces llámenos 800 Amanece o 800-2626-323. Recuerde, de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y muy importante, esto es para público en general. Hay personas que se confunden y creen que la línea es solo para clientes de la Piedad o que tienen que tener algún contrato o alguna relación con la Piedad. Pero no, eso es para todo aquel que lo necesite. Así es que si usted conoce a alguien que necesita ayuda, mándele el número. Vea, llame aquí que ahí le van a ayudar. O algún familiar, cualquier persona que en este momento no la esté pasando bien, a través de la línea 800 Amanece, les queremos brindar la ayuda que usted necesita. Bien, el día de hoy he traído 5 pasos o de alguna forma 5 recomendaciones importantes que podemos tomar en cuenta o poner en práctica para poder manejar nuestros procesos de duelo. A veces necesitamos como esa practicidad. ¿Qué hacer? Porque podemos entender mucho el concepto, podemos entender mucho lo que yo siento, las características, las situaciones familiares que tal vez se están viviendo, pero nos cuesta como tomar esa iniciativa o poder tomar como ese arranque que necesitamos para decir, no, es que yo necesito hacer esto, necesito avanzar en esto, necesito lograr esto. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? O que de repente usted dice, bueno, pero es que yo he leído mucho, me he leído montones de libros de duelo y todos me dicen lo mismo, y veo las charlas de la Piedad y me dicen lo mismo, o he buscado libros de autoayuda, o he visto películas, pero por más que leo y por más que me oriento, yo sigo igual. ¿Okay? ¿Usted se ha preguntado por qué será eso? ¿Se ha preguntado qué está pasando con usted que tal vez como que no se genera ese arranque que necesitamos para poder decir, ahora sí, yo empiezo a caminar en el proceso? Y cuidado, porque es bastante difícil poder lograr ese momento de la vida, porque vamos pasando por un sinfín de emociones, de pensamientos, de conductas. Hay personas que se detienen por muchísimo tiempo, por ejemplo, en una etapa de negación, donde no aceptan esa realidad, donde nos rehusamos inclusive a decir, sí, no, yo tengo que entender que mi hijo falleció, yo tengo que aceptar que mi mamá murió, yo tengo que aceptar que ya no voy a volver a ver a mi papá. Y parecieran gestos y frases bastante duras, pero son una realidad. Y tenerme que enfrentar a esa realidad muchas veces es lo que yo necesito para poder generar ese accionar en mi vida y decir, necesito avanzar. No puedo seguir en la cama acostado todo el día, no puedo seguir deprimido, no puedo seguir viendo cómo la vida me pasa y no sucede nada conmigo. Necesito realmente activar un accionar. Voy a partir, antes de ver estos 5 ejemplos o actividades que podríamos hacer, analizar un aspecto fundamental, y es qué es lo que yo estoy pensando en torno a la pérdida. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Cuál es ese pensamiento que yo me he construido y que me ha funcionado, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos generamos un pensamiento que apacigua mi estado emocional, que me tranquiliza, que no me desequilibra tanto, y entonces me lo creo porque me hace sentir bien, ¿verdad? Yo he escuchado personas, por ejemplo, que se generan un pensamiento como decir, es que yo me hago la idea de que se fue de viaje, anda paseando de viaje. Y ese pensamiento apacigua mi realidad, apacigua mis emociones, pero al final me está haciendo caer en una negación, porque a través de un pensamiento totalmente irracional,
porque en el fondo yo sé que esa no es la realidad, yo estoy cayendo en una negación porque no estoy aceptando el realmente entender que esa persona se fue de viaje para siempre y que no voy a volver a ver. Porque a veces el pensar, no, yo pienso que se fue de viaje, apacigua mis emociones, me tranquiliza, porque de alguna otra forma yo sé que aquella persona que se fue de viaje en algún momento va a regresar. Entonces estoy alimentando mi vida de una esperanza que es falsa, porque no va a regresar esa persona y yo no la voy a poder volver a ver. Por ejemplo, hay otras personas que, por ejemplo, se generan como un pensamiento de yo ni pienso en eso. Mejor no hablemos de esa persona. Mejor no hablemos de la muerte. Mejor no pasemos por ahí. No pasemos por ese lugar. Mejor no vayamos a la casa de mami. Mejor no vayamos a esa playa. Y empezamos como a evitar todos aquellos lugares, sitios, momentos, situaciones que me recuerden que esa persona que yo amo hoy no está presente en mi vida. Y por otro lado, a veces también caemos en el gran error o el gran conflicto existencial humano de decir yo no quiero hacer nada que me signifique o que me haga pensar que me voy a despedir de esa persona porque yo no quiero que se vaya. Entonces empezamos a atesorar cosas, pensamientos, lugares, objetos de aquella persona que físicamente no está porque irracionalmente he revivido a aquella persona en lo material. Y esa es una conducta muy típica que se da inclusive, y con todo respeto lo digo, en casos, por ejemplo, de mamás o de papás que han perdido a sus hijos, que de repente aquellos cuartos, aquellas habitaciones se convierten como en museos. Si mi hijo dejó el carrito ahí tirado, ahí se queda. Si mi hija murió y dejó la ropa ahí tirada, ahí se queda. No permito que nadie entre al cuarto, no permito que nadie toque a nada, porque yo no quiero, perder aquel aroma o aquella sensación que me da saber que esa persona que hoy no está físicamente presente y que es importante para mí, fue lo último que hizo. Entonces lo atesoramos de tal forma que no nos damos cuenta a lo que usted está decidiéndose atar en este momento de la vida. Vean, y todas estas conductas durante el proceso podrían entenderse de mil formas. Podrían entenderse como una conducta normal en un tiempo prudencial. Podría entenderse como parte también de esa necesidad de apaciguar el dolor que se está viviendo. Entenderse también como esa naturalidad de comprender cómo me estás pidiendo que regale las cosas de mi hijo o de mi hija, cómo me estás pidiendo que me aleje de todo aquello, ¿verdad? Que me desvincule de todo aquello que era de aquella persona tan importante en mi vida. Es que si yo lo conservo, yo siento que los tengo. Y es que si los regalo, siento que es como que no me importa, siento como que ya no son importantes para mí, siento que me estoy olvidando de ellos, siento que ya los estoy dejando ir y yo no quiero. Vean, es muy importante, es necesario que aprendamos a entender un concepto en esta tarde, esta noche. Y es que aquella persona que murió, murió. Y morir significa cerrar los ojos a este mundo, a esta vida. Y si usted es una persona creyente de fe, una persona con una espiritualidad que cree en Dios, usted sabe que, bueno, morir también significa abrir los ojos a una nueva vida, a los pies del buen pastor. Pero yo no puedo dejar ir o yo no me puedo apegar a aquello que ya no está, aquello que ya es inexistente para este mundo. Y perdón que utilice estas frases y estas palabras que yo creo que pueden ser muy duras, pero son parte de la realidad humana que estamos viviendo. Y entender que ya una persona que murió significa ya una persona inexistente en este mundo, significa entender que ya esa persona se fue,
que ni mis pensamientos, que ni los objetos, que ni a lo que yo he decidido apegarme, me va a hacer que esa persona regrese o me va a hacer sentir que esa persona está viva. Lo único que me une a mí, a esa persona que hoy físicamente no está, es el vínculo que yo guardo y que nunca voy a perder. Eso sí es lo que yo nunca voy a perder. Ese vínculo, ese amor, ese cariño, todo eso que yo viví, esas experiencias, toda esa construcción de un montón de cosas que yo viví y compartí con esa persona que ya físicamente hoy no está con nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Yo creo que lo primero que yo tengo que hacer para generar ese accionar y empezar a avanzar en este proceso de duelo es algo muy sencillo, y es entender que por más doloroso que sea, que por más difícil que sea aceptar que esa persona no está en mi vida porque murió, esa es la realidad que yo tengo. Y a partir de esa conciencia, a partir de ese entendimiento, entonces yo puedo generar actividades y estrategias que me ayuden a mí a avanzar a la etapa de aceptación. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que yo debería de hacer? Debería de aprender a despedirme de aquel ser querido. A veces hay tantas cosas que yo tengo guardadas, a veces hay tantas cosas que yo no pude decir, a veces necesitamos inclusive en esos espacios de despedirnos, pedir perdón, preguntar, conversar, poder hacerlo de una forma libre, de hacerlo de una forma individual, nos ayuda a liberarnos toda la presión que a veces venimos cargando en nuestra espalda y que viene además alimentando constantemente culpas en nuestra vida. ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no llegué a tiempo? ¿Por qué no le recordé cuán importante era para mí? ¿Por qué nunca le dije que la amaba o lo amaba? ¿Por qué nunca le dije cuán exitoso o exitosa era? ¿Por qué tal vez no fui más sensible ante las necesidades que esa persona tenía? ¿Por qué no le escuché? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué de repente me enojé y me fui para otro lado sin haber realmente entendido lo que esa persona estaba viviendo? ¿Verdad? Y empezamos a alimentarnos en la vida de un montón de porqués que al final no nos ayudan en nada, porque mi realidad es una, que es la que acabamos de decir. Ya la persona no está en este presente. Entonces, ¿ahora qué me toca? Me toca aceptar y empezar a ejecutar. ¿Qué es lo primero que yo podría ejecutar? Entonces, bueno, nos toca despedirnos. ¿Despedirnos cómo? Bueno, lo puedo hacer a través de hablar con esa persona ahí en mi cuarto, me siento en la silla. Y a veces la gente dice, pero ni que estuviera loco, ¿cómo voy a estar hablando yo solo? ¿Por qué? O sea, yo creo que a veces verbalizar las cosas de una forma individual nos ayuda mucho a liberarnos. Y si a usted le da vergüenza porque piensa que alguien le va a decir que usted está loco porque usted hable y hable solo, entonces otra forma en la que podemos hacerlo también es a través de una carta. Siéntese, escríbale todo lo que usted quiera. A veces es más fácil escribir todo lo que pensamos y sentimos que hablarlo. O también a través de un espacio terapéutico, buscar como ese espacio en la que yo me pueda despedir y pueda soltar todo aquello que necesito soltar. Hay personas que recurren, por ejemplo, a ir al cementerio y sentarse ahí en el cementerio y escribirle a la persona todo lo que necesitaba decirle, o soltar un globo y en el globo le escribimos todo lo que quisiéramos, pedimos perdón, o muchas cosas que sean cosas personales, privadas de mi historia de vida que tal vez necesitaría decirlo, y después soltamos el globo. Todo este tipo de actividades nos ayudan a despedirnos y a encontrar paz en nuestra vida. También otra actividad, otro ejercicio que podríamos hacer y que nos ayuda mucho es aprender a recordar a esa persona con cariño. ¿Y por qué con cariño? Porque a veces como estamos en este proceso de tanta vulnerabilidad, si yo le digo a usted, mira, háblame de tu papá que acaba de fallecer, o de tu mamá, o de cualquier persona por la cual estás pasando este duelo,
yo estaría seguro que un 95% las personas me empezarían a hablar de cómo murió esa persona y de cuánta falta hace esa persona en su vida. Pero yo lo que te dije fue, hábleme de tu papá o de tu mamá. Y yo esperaría que usted me cuente a mí de todas las anécdotas, de todas las experiencias, de los momentos alegres, de los momentos no tan alegres, de los momentos donde construyeron, viajaron, idealizaron, tantas cosas que nosotros hacemos con las personas que amamos. Y para poder avanzar como ejercicio, yo tengo que aprender a recordar a la persona con cariño. Y para recordar a esa persona con cariño necesito evocar en mi mente, traer a mi mente todos aquellos pensamientos positivos, es decir, todos aquellos pensamientos que me generan a mí la alegría de recordar con amor a esa persona mediante las experiencias que yo viví con esa persona. Como dije, los momentos felices, los momentos donde aprendimos, los momentos donde conversamos, los momentos donde escuchábamos música, donde bailábamos, donde cenábamos, todo aquello que a mí me puede generar aquella plenitud de felicidad y de poder recordar con tanto amor a aquella persona. ¿Cómo no recordar cuando aquella persona te daba los consejos, cuando te decía cómo hacer algo de una forma mejor, cuando aquellas pláticas entrañables, ¿verdad? De aquellas conversaciones profundas donde tal vez usted compartía un tema en específico que a ambos los apasionaba para poder conversar. Hay tantas cosas lindas y especiales que nos ayudan a recordar a la persona con cariño que necesitamos ponerlas en práctica y no basándonos en aquel momento tan doloroso, en el último momento que yo tuve con aquella persona, ¿verdad? También otro ejercicio importante es acepte sus sentimientos. No sienta miedo de sentir dolor. No sienta miedo de sentir tristeza. No sienta miedo de sentir culpa. Es parte del proceso. Hay que pasar por este proceso. No se preocupe. Más bien, permita que esos sentimientos empiecen a aflorar, que empiecen a salir. Creo que eso es parte de la inteligencia emocional que tenemos que ejecutar durante la elaboración del proceso de duelo, y aceptar nuestros sentimientos nos ayuda a identificar también que a veces hay días buenos y a veces hay días no tan buenos. Otro ejercicio es apoyarnos en nuestros seres amados, en nuestros seres queridos. A veces queremos elaborar nuestros procesos de forma individual y no es tan positivo. Necesitamos tener redes de apoyo sanas, saludables, que nos permitan espacios donde nos escuchen, que nos permitan lugares donde yo pueda llorar con toda tranquilidad, que yo pueda desahogar todo lo que estoy sintiendo. Recuerde que un proceso de duelo no se elabora de forma individual. Se caracteriza de ser individual porque depende de mi vínculo, depende de mi experiencia de vida, pero no significa que porque se caracteriza de forma individual, porque yo lo vivo de una forma y mis seres amados lo viven de otra forma, entonces yo también lo tengo que elaborar de forma individual. No, se caracteriza por ser individual porque todos sentimos diferente, pero es importante elaborarlo como una buena red de apoyo. Bien, recuerden que tenemos la línea 800 Amanece, 826-26-323, es la línea donde le queremos escuchar. Usted puede hacer uso de este servicio de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ahí están profesionales altamente capacitados con toda la expertise para poder tratar estos temas de duelo desde la intervención en primeros auxilios psicológicos. Entonces le invitamos a que haga uso de este servicio que La Piedad ha puesto a su disposición y a todo el público en general. Y bien, yo les agradezco haberme acompañado esta noche. Espero que este tema realmente haya calado en sus vidas y le haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de ponernos a trabajar en nuestro proceso de duelo para que podamos llegar a la aceptación. Toda nuestra galería de charlas está en el canal de YouTube de Camposanto de la Piedad, por eso le invitamos también para que lo visite. Y si Dios lo permite, de hoy en 8 nos veremos de nuevo por aquí en el Facebook de La Piedad a partir de las 7 de la noche. Que Dios me los bendiga y los espero. Hoy empiezo a vivir, Dios mi nombre pronunció, la promesa que Él dio, la que tanto esperé, la celebro en su amor.
La misión se cumplió. Hoy te dejo una huella plasmada en tu existir. Es tiempo de seguir celebrando la dicha de tu